Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener el segundo seminario de doctorado del licenciado Agustín Rodríguez. El título de su seminario va a ser Efectos locales y de gran escala en la astrofísica de galaxias en vacíos cosmológicos. Su director es Dante Paz y Federico. Bueno, adelante. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, el trabajo que les voy a contar hoy es, bueno, está sacado de este artículo que publicamos hace un par de meses. Bueno, en colaboración, bueno, hoy Dante y Fede, que son mis directores, Facu Rodríguez, Andrés Ruiz y Manuel Mercham. Y como sugiere el título, lo que queremos hacer es estudiar los efectos que produce en las propiedades de las galaxias el entorno en gran escala de los voids y a su vez la densidad local de las galaxias en estos ambientes. Entonces, bueno, como antecedentes, bueno, cuando hablamos de void nos referimos a las regiones más subdensas del universo, pero estamos hablando de entornos de gran escala, o sea, hay muchas maneras de definir lo que es un void, pero lo central es que estamos hablando de entornos que pueden ser de 5, 10, 20, 30, 50 megaparsecs, que son subdensos. Y cuando la gente estudia estos ambientes, o sea, cuando estudia las propiedades en estos entornos, en general se encuentra que las galaxias tienden a ser más azules, tienden a ser galaxias formadoras de estrellas y a tener morfologías más tardías, o sea, típicamente las galaxias son espirales en estos entornos, lo cual sugiere que en estos ambientes las galaxias pueden tener una diferente evolución respecto a las galaxias que se encuentran en ambientes de densidad media, densidades más altas. Un poco la idea es que como en estos ambientes hay baja densidad de materia, las galaxias evolucionan libre de interacciones o de merger con otras galaxias. Entonces la idea de estudiar las galaxias en estos ambientes es que pueden llegar a ser galaxias representativas de una evolución más in situ de las galaxias. Por otro lado, también recientemente se han estudiado las galaxias en función de si en voids grandes o voids más chicos, y también se ha encontrado que las galaxias dependen del tamaño del void donde se encuentran. Por ejemplo, en este plot uno tiene la fracción de galaxias star forming en función de la distancia al centro del void. Es un paper de Ricciardelli en 2014, son voids esféricos, y bueno, pueden verse como o sea, los diferentes colores son voids de diferentes tamaños, y se ve como la fracción en las regiones internas de los voids de galaxias star forming es alta, y a medida que uno se aleja va a tener alcanzar la media del universo, que acá está la línea negra esta, digamos. Y bueno, después en este otro plot lo vamos a ver más adelante, así que pues les cuento bien. Y bueno, primero voy a contar un poco algunos resultados recientes sobre las propiedades de las galaxias en los voids. En particular, este trabajo del año pasado separan a las galaxias, las clasifican como apagadas en formación estelar, activas en formación estelar y galaxias de Valle Verde, y las estudian la fracción de cada una de estas galaxias en función de la masa estelar. Los paneles superiores es una muestra a bajo redshift y esto es una muestra alto redshift, son datos del BOSS. Y en violeta es la muestra clasificada como galaxias de void, en negro la muestra de control, o sea, todas las galaxias de la muestra, y en verde y en amarillo están las galaxias de grupos y de clústeres. Y puede verse como a una masa estelar, por ejemplo, 10 a la 10, uno tiene una fracción más alta de galaxias star forming que la muestra de control, por ejemplo, que la línea negra, y obviamente una fracción más baja de galaxias apagadas en relación a la media del universo. Por el lado de simulaciones, un trabajo de Rosas Guevara el año pasado, estudian galaxias en voids en las simulaciones Eagle, y en este plot se puede ver la fracción de galaxias star forming en función del radio del void. Estos son void esféricos también. En diferentes colores hay diferentes masas de galaxia, pero la idea general es que en las zonas internas del void la mayoría de las galaxias son activas en formación estelar, y a medida que uno se aleja del centro del void, la fracción de galaxias star forming decrece. Y lo importante acá es que, bueno, al estar separando en bines de masa estelar,
el resultado es como que una galaxia a una masa estelar que esté dentro de un void va a ser más formadora de estrellas que una galaxia que esté fuera de un void. Otro de los trabajos que estudian galaxias en void son los del Void Galaxy Survey, que son galaxias identificadas en void en el Sloan y les hacen espectroscopía de alta resolución. Es una muestra de pocas galaxias, son 60, y los resultados son menos alentadores porque en este caso no encuentran que haya una dependencia de las propiedades de las galaxias con el ambiente. Ellos estudian morfología, formación estelar, fracciones de masa de hidrógeno y demás, pero acá lo que les estoy mostrando es la tasa de formación estelar en función de la masa estelar. Esto es formación estelar normalizado a la masa estelar y acá está normalizado a la masa de hidrógeno neutro. Los puntos rojos son las galaxias del Survey o sea, las galaxias en void, y los puntos grises son galaxias de otro Survey, digamos una muestra de control. Hay varios Survey acá mezclados. Pero bueno, cuando miran las propiedades medias en función de la masa, o sea, propiedad media de la tasa de formación estelar en función de la masa, no encuentran diferencias estadísticamente significativas entre las galaxias en void y las muestras de control. Y otro trabajo que está actualmente estudiando este problema es el proyecto Cavity, que son las mismas galaxias que les mostré recién, las mismas galaxias del BGS, con espectroscopía IFU. Entonces, bueno, todavía son menos galaxias, son 25 las que hay en el survey, y tampoco encuentran que haya una dependencia con el ambiente. Digamos, acá estamos mostrando la formación estelar en función de la masa estelar y también en media, digamos, no se encuentran diferencias significativas. Entonces, más o menos el punto en donde estamos es que hay trabajos que se encuentran dependencias con el ambiente de los void y otros trabajos que no llegan a encontrar dependencias. En general, en simulaciones sí se encuentran diferencias en las propiedades de las galaxias en void, en la tasa de formación estelar, la relación masa estelar-masa halo, la metalicidad. En survey masivos también se encuentran que las propiedades dependen del entorno, y los surveys estos más dedicados, o sea, que hacen espectroscopía con mejor resolución, con IFU y demás, por ahora no están encontrando resultados claros de si el ambiente de los void afecta a las galaxias o no. Pero bueno, un poco lo que se discute en estos surveys es que el número de galaxias es muy bajo y las diferencias que uno piensa encontrar no son de magnitudes muy grandes, entonces la estadística es importante. Y una cosa importante que en general no se tiene en cuenta en estos trabajos es la densidad local de las galaxias, porque al estar estudiando galaxias en void, por construcción, digamos, el número de galaxias en estos entornos es muy bajo, entonces la densidad local alrededor de cada galaxia va a ser muy baja también, y se sabe que la densidad local afecta a las galaxias, ya de por sí estén en el ambiente donde estén. Entonces es importante tener un control de la densidad local. Por ejemplo, bueno, estos plots que tenemos acá muestran propiedades de las galaxias en función de la densidad local, considerando la densidad local como el número de vecinos en un cierto radio. Por ejemplo, acá tenemos la fracción de galaxias en secuencia roja versus densidad local, y en diferentes colores son galaxias de algún bin de masa. En azul son las galaxias menos masivas y hacia rojo tenemos galaxias más masivas. Pero la idea acá es que si uno toma una galaxia en algún bin de masa estelar, por ejemplo 10 a la 10, que sería alguna de las verdes acá, lo que tenemos es que a bajas densidades locales, la fracción de galaxias en secuencia roja es baja, y a densidades altas, las galaxias ya son más rojas. Y por ejemplo, en este trabajo de Kaufman, muestran la distribución de tasa de formación estelar específica. En azul, en rojo tenemos galaxias que tienen muchas vecinas cerca, o sea, galaxias en entornos densos, y se ve como el pico de formación estelar está a formación estelar baja, o sea, las galaxias en entornos de alta densidad no forman estrellas, y en azul tenemos una muestra de galaxias con pocos vecinos, y se ve como la distribución se corre hacia la tasa de formaciones estelares altas. Entonces, lo importante acá es que la densidad local afecta las propiedades de la galaxia. Entonces, nuestro enfoque en este trabajo fue analizar las propiedades de las galaxias en voids, pero teniendo en cuenta también la densidad local de las mismas. Entonces,
como un indicador de la densidad local utilizamos la masa del halo del grupo al que pertenezcan. Para eso utilizamos el catálogo de grupo de Rodríguez 2020, de FACU. Y para considerar el entorno en gran escala, las clasificamos como galaxias de Voigt, o de no Voigt, digamos, utilizando el catálogo de Voigt de Ruiz 2019. Y las propiedades que estudiamos fueron la tasa de formación estelar, el color G-R y el índice, la concentración, digamos, que sería el R90 sobre el R50. El R90 es el radio que encierra el 90% del flujo y el R50 el que encierra el 50%. Bueno, los Voigt los identificamos con el algoritmo de Ruiz 2019. Ya lo hemos escuchado 1000 veces, pero la idea general acá es que son Voigt esféricos que se identifican en el contraste de densidad integrada con un threshold de menos 0.9, es decir, son esferas que van a tener más o menos el 10% de la densidad del universo, y los identificamos en galaxias de magnitud menos 19.5, o sea, son galaxias brillantes. Y el catálogo de grupos es el de Rodríguez 2020, que combina un Fresnel, un algoritmo Fresnel con la técnica de Abundant Matching para asignar masas a los halos. Acá la idea general es, bueno, este lo explico porque creo que se ha explicado menos que la identificación de Voigt. Pero la idea general es que, bueno, primero se parte de hacer un algoritmo Fresnel al catálogo de galaxias, que bueno, el Fresnel lo que hace es agrupar a las galaxias en función de la distancia entre ellas. Los grupos que no tengan una galaxia brillante, donde galaxia brillante es galaxia más brillante que menos 19.5, digamos, no se consideran como grupos, y se agregan como grupos en las galaxias brillantes que estén aisladas. Esto es porque, bueno, de acuerdo a Temple 2009, las galaxias brillantes van a tener vecinas asociadas. Después se estima la luminosidad característica de cada grupo, que se hace sumando las luminosidades de todas las galaxias miembros, y se asigna masa según la luminosidad del grupo, utilizando la técnica de Abundant Matching, que digamos, da una función de masa, uno sabe la abundancia predicha para halos en un rango de masa, entonces se ordenan los halos por luminosidad, y bueno, a los halos menos luminosos se le asignan los halos menos masivos, y a los más luminosos a los más grandes, según la abundancia esperada. Una vez que tenemos esto, tenemos halos de una dada masa, y asumiendo un perfil Navarro-Feldman-White, se calculan las galaxias que están por fuera del radio del halo, y esas galaxias se eliminan, digamos, hace una limpieza, y después iterativamente uno vuelve a calcular la luminosidad, vuelve a calcular la masa hasta que converge el proceso. Entonces, identificamos los grupos, en el eslogan, digamos, identificamos los Voigt, y acá lo que estamos viendo es la distribución de masa de grupo en rojo para las galaxias, los grupos que estén en Voigt, y en gris para todo el catálogo. Y lo que podemos ver es lo esperado, que es que a bajas masas, o sea, digamos, la distribución de grupos de los Voigt está sesgado hacia grupos de baja masa, mientras que los grupos más masivos no los encontramos en Voigt. Y para tener algunos números de referencia, bueno, el 73% de las galaxias de la muestra caían en algún grupo, y el 65% de las galaxias que se encuentran en Voigt caían en algún grupo. Bueno, entonces lo primero que hicimos fue estudiar las propiedades, que van a ser el color, la tasa de formación estelar y la concentración en función de la masa estelar, y en este caso para todas las galaxias independientemente de si estén o no en un grupo. Entonces esto es toda la muestra. En grises está la población general, y en rojo las galaxias que están en Voigt. Y lo que estamos viendo es que en media, a una masa estelar, las galaxias en Voigt tienden a ser más rojas, tienden a tener tasas de formación estelar más altas, y tienden a tener concentraciones más bajas en el límite de masa estelar baja. Digamos. A masas estelares altas, por ahí no las llegamos a distinguir. Pero bueno, estamos recuperando los resultados que en la literatura se dicen. Y ahora lo que hicimos fue ir a ver las galaxias que están aisladas.
es decir, aquellas galaxias que no caen en ningún grupo, que van a ser galaxias más débiles que menos 19,5 y que no van a tener ninguna vecina cerca. Y cuando hacemos esto, recuperamos el resultado, o sea, volvemos a tener que, en función de la masa estelar, las galaxias en Void son más rojas, tienen tasa de formación estelar más alta y tienen la tendencia general es que van a tener concentraciones más bajas. Entonces, acá estamos viendo que a una dada densidad local, cómo varían las propiedades cuando están en Void y cuando no están en Void. Bueno, entonces lo siguiente ahora es ir a ver las galaxias que están en algún grupo, pero antes de eso lo que hicimos fue revisar la relación masa estelar-masa de halo, que la estamos viendo acá. Tenemos la masa estelar en el eje Y, y en el eje X la masa del grupo. Los puntitos de colores son cada una de las galaxias que están coloreadas según el color G-R, y la línea negra es la media para la muestra en Void y la línea rosa para la muestra general. Y separamos las galaxias en centrales y satélites, donde, bueno, la central es la galaxia más brillante de cada grupo. Y acá lo que vemos es como que no hay una gran variación en la relación masa estelar-masa-halo para galaxias centrales. O sea, no hay una variación, no la podemos distinguir estadísticamente, más allá del error. Y en el caso de las galaxias satélites, tenemos una tendencia de que las galaxias en Void tienen masas estelares más altas, digamos. Pero bueno, es una señal débil, pero que, bueno, está más allá del error que le asignamos al cálculo. Bueno, entonces, ahora lo que hicimos fue ir a ver cómo varían las propiedades para galaxias centrales, para galaxias satélites, en función de la masa del grupo. Y tenemos en el panel de arriba el color, en el central la tasa de formación estelar, y en el panel de abajo la concentración. Y lo que vemos es lo que ya venimos viendo, que a una dada masa del grupo, las galaxias en Void tienden a ser más rojas, ya sean centrales o, bueno, o satélites también. Tienen tasas de formación estelar más altas, y en el caso de la concentración ya la señal ya está más o menos dentro de los errores. Pero bueno, si uno quiere ver las tendencias, seguimos teniendo como que tienden a ser menos concentradas. Y para verlo más en detalle, lo que podemos hacer es ver las propiedades en función de la masa estelar, pero aparte separándolas según si están en grupos masivos o menos masivos. En este caso separamos dos bines para masa de grupo. Y también las tendencias siguen siendo de que vamos a tener para galaxias en Void, galaxias más azules y con más altas tasas de formación estelar que para galaxias en la muestra general. Pero cuando ya nos vamos al límite de masas altas, ya nos empieza a dar que es independiente del ambiente en gran escala donde estén. Entonces, hasta ahora los resultados que tuvimos son que a un dado entorno local, las galaxias muestran una dependencia con el entorno en gran escala en donde están, digamos, hablando de Void, digamos. Dependen de si están o no en un Void. Y lo que quisimos ir a ver ahora es si dependen del tamaño de los mismos, o sea, del tamaño del Void, pero en particular del tipo, o sea, si son R o S. Y esto es porque, estos son los plots que le mostré al principio, en este trabajo de Riccardelli 2014, encuentran que las propiedades dependen de si los voids son grandes o no. Cuando se van a las paredes de los voids, digamos, esto marca el radio del void, entonces acá muestran entre el radio del void y un radio y medio del void, la fracción de galaxias formadoras de estrella es más alta en aquellos void grandes. O sea, el rojo son los void grandes, y los void más chicos, que están marcados con azules, tienen una menor fracción de galaxias estar fuera. Y en este plot lo que están viendo es la fracción de elípticas, fracción de espirales, fracción de galaxias star forming, y esto es la masa estelar. Y también se ve como que en media las propiedades difieren según el tamaño del void. Y en este trabajo ellos sugieren que en realidad
si bien ellos separan en void grande y void chicos, lo que dicen es que probablemente se deba más que nada a si el void es tipo R o tipo S, porque hay una correlación entre ser tipo R y ser tipo S con el tamaño del void. Ahora voy a explicar qué es tipo R y S. En Ceccarelli 2013 estudian los void, que son estos void que estamos usando, que se identifican en el contraste de densidad integrada, y lo que ven es que hay algunos void que a un dado radio, o sea, más allá del radio del void, se vuelven sobredensos, y otro tipo de void, más allá del radio del void, empiezan a aumentar su densidad hasta alcanzar la media del universo de una manera más suave. Entonces, los void que alcanzan el radio se sobrecompensan y después empiezan a bajar hasta alcanzar la media del universo son los tipo S. Y los void que van creciendo continuamente en su perfil de contraste de densidad integrado hasta alcanzar la media del universo son los void tipo R. Y cuando uno mira el tamaño típico de estos void, encuentra que los R son los void más grandes y los S son los más chicos. Acá lo que tenemos es radio de void versus distancia al centro del void, y el mapa de colores indica la sobredensidad. O sea, en amarillo, amarillo, rojo, esto es sobredenso, y en azul uno tiene densidades bajas, subdensidades, y en blanco uno tiene la densidad media del universo. Entonces, aquellos void más chicos, vemos que adentro del void azul, digamos, esto es subdenso, alcanza la media del universo, pero después se sobrecompensa. Entonces, los void chicos tienen paredes sobredensas, o sea, son tipo S, mientras que los void más grandes son subdensos y nunca se sobrecompensan. O sea, tienen paredes subdensas, podemos pensar. Entonces, cuando hablamos de void tipo S, uno piensa en void más chicos, y cuando hablamos de void tipo R, uno piensa en void más grandes. Entonces, bueno, clasificamos a nuestros void en tipo R, tipo S. Acá lo que estamos viendo es el perfil, el contraste de densidad diferencial, para galaxias en un rango de magnitudes, y la línea roja son los void tipo S y la línea azul son los void tipo R. Entonces lo que vamos a hacer va a ser estudiar las propiedades separando en estos dos tipos de void. Entonces tenemos el color, la tasa de formación estelar específica en este caso, y la concentración en función del radio del void, las propiedades medias. Y podemos ver cómo más allá del radio del void, que más o menos está acá donde marco el cursor, las galaxias en void tipo S son más rojas, el tipo R tienen tasas de formación estelares más bajas y concentraciones más altas que los R. Bueno, entonces el resultado sería este: galaxias más azules, más star forming y menos concentradas en los void tipo R. Y acá es importante el control que hacemos en la magnitud de la galaxia, porque en las paredes de los void, o sea, en las zonas externas de los void, uno va a tener galaxias más masivas. Entonces, si uno no quiere incluir ese bias en las propiedades astrofísicas que uno saque, tiene que hacer un control en la magnitud de las galaxias que está mirando, o en la masa estelar también podría ser. Entonces, bueno, vimos cómo varían las propiedades con el tipo de void, y acá lo que estamos viendo es una distribución de los radios de nuestros void. En gris está toda la muestra, en rojo están los void tipo S y en azul están los void tipo R. Entonces podemos ver que los void tipo S prefieren, digamos, los radios más chicos, digamos, y los void tipo R se encuentran más a radios grandes. Y acá no se ve muy bien, digamos, pero la distribución de los void tipo R viene así, es como más plana la distribución de los R. Pero los void más grandes son más tipo R. Entonces, haciendo un paralelo con este trabajo, que les comentaba de los void grandes y los void chicos, pareciera ser entonces que efectivamente los void más grandes de Ricciardelli se comportan como los void tipo R nuestros. En este trabajo de Ricciardelli también lo que miran es lo que les comentaba: la fracción de elípticas, la fracción de espirales, la fracción de star forming y la masa estelar en función del radio del void.
En violeta están los Boy chicos y en amarillo los Boy grandes. Entonces ellos tienen un exceso de galaxias espirales en los Boy más grandes, que uno podría pensar que las galaxias espirales van a ser menos concentradas, entonces se comportarían como nuestras galaxias de Boy tipo R. Y bueno, lo mismo, y para la formación estelar también hay un exceso en los Boy más grandes, que nosotros lo vemos en este caso en los Boy tipo R. Y quizá lo que más nos llamó la atención a nosotros de estos perfiles es que las galaxias no solo en las zonas externas del Void se comportan de manera diferente, sino que cuando uno mira las galaxias en las regiones internas del Void, o sea, del radio del Void para adentro, uno también encuentra diferencias y uno ve que en los Void tipo S, las galaxias en el interior son más rojas que en los Void tipo R, son menos star forming que en los Void tipo R y son más concentradas que en los Void tipo R. Y eso lo relacionamos un poco con lo que hicimos en un trabajo anterior donde estudiamos cómo evolucionan los Void, cómo evoluciona un halo que está dentro de un Void tipo R y cómo evoluciona un halo que está en un Void tipo S, comparándolo con el universo general. Y encontramos que la evolución depende del tipo del Void y que en general cuando uno estudia un halo que está dentro de un Void tipo R, la evolución es como más lenta. O sea, acá lo que estamos viendo es la masa de dark matter en función del redshift, para halos, bueno, de una masa de 3.5 por 10 a la 11. Y cuando vemos los halos que están en un Void tipo R, vemos como que evolucionan más lento, digamos. A un dado redshift, los halos en un Void tipo R son menos masivos que la muestra general, digamos. O sea, la evolución es más lenta. Y en el caso de los tipo S, no llegamos a ver que haya una diferencia cuando los comparábamos con la muestra general. Pero bueno, si uno pensara entonces que que las galaxias en Void van a evolucionar más lenta, cuando están en un Void tipo R, uno podría esperar entonces que entre la comparación de R y S, uno va a tener galaxias más azules en los R, más star forming y menos concentradas. Entonces quizás esto que estamos viendo en los datos observacionales vaya para el mismo lado que lo que encontramos en simulaciones. Entonces, bueno, las conclusiones más importantes del trabajo son que encontramos que las propiedades en las galaxias en Void sugieren un ambiente en gran escala en su evolución, donde a una densidad local, una galaxia en un Void va a tender a ser más azul, más star forming y menos concentrada que una galaxia del universo medio, digamos. Y lo que también nos parece muy importante es que las galaxias dependen de si están en un Void tipo R, tipo S, no solo si están en la zona externa de un Void tipo R o tipo S, sino que si están en la zona interna también. Y bueno, la tendencia es la misma. Si estás en un Void tipo R, en comparación de un S, vas a tener galaxias más azules, más star forming y menos concentradas. Muy bien, Agus. ¿Preguntas? Hago un par de preguntas. Mira los plots así, me da la impresión que los efectos que se encuentran, y uno le dice que son más azules y es pequeñitos como para usar lenguaje tan de hablar que vos tenés ahí son como poquitos tick marks, sí, ¿no es cierto? Y son de 0.05 de color, lo cual es, digamos, bastante poco. Entonces me parece que, no sé cómo decirlo, digamos, ¿no? Pero cuando uno lo cuenta, uno le dice que da la impresión que fueran cosas rojas y azules, ¿no? Y me parece que son poquitos, ¿no? Está bien, sí, o sea, es una tendencia que vemos. O sea, lo que pasa es que uno sabe que todas estas propiedades principalmente van a depender de la masa estelar. Después de la densidad local, o sea, porque las diferencias que a una masa estelar uno ve diferencias grandes según si está en un ambiente local denso. Entonces es esperable, digamos, también que el efecto de la gran escala, digamos, chico.
O sea, sí, es cierto, digamos. Un octavo efecto que es de segundo o tercer orden, capaz. Pero bueno, digamos. Sí, lo ves en todos, ¿no es Es una cierto? tendencia y está más allá de los errores que uno le En la Star asigna, Formation digamos. también. ¿Cómo? Que digo, en la Star Formation lo ves también y en Sí, las sí, sí, en todo, concentraciones son bastante poquitas. Y otra pregunta que te quería hacer, que siempre me queda ahí, nunca sé si lo termino de entender a las diferencias entre los R's y S's, ¿no? Tú llegas ahí y decís que la delta vale 2, ¿no es cierto? En lo que suben. Acá, sí. Sí. ¿Por qué seguís creyendo, o sea, no vos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué eso sigue siendo un void si No. ya te encontraste una pared que te dice yo tengo el doble de densidad, ¿no es cierto? O sea, eso es simétrico para arriba y, ¿no? Entonces ya Sí, tengo el sí. doble, eso ya no es otra cosa, digamos, Es esa otra cosa. O bajada. sea, el void nosotros lo definimos hasta el radio del void, que es hasta que alcanzás una delta de menos 0.9. ¿De cuánto? Menos 0.9 en densidad integral. De ahí para afuera, nosotros ya estamos hablando de afuera del void. Pero la zona interna del void, o sea, ser tipo S o tipo R, uno la clasifica en función del entorno, o sea, de lo que tenés afuera. Si afuera tenés un clúster, ponele, vas a estar en un void tipo S. Y lo que está fuera del void, bueno, sí, pues puede ser un clúster, digamos, puede ser cualquier cosa, pero uno hace una clasificación del void en función de lo que pasa afuera del void. Pero la zona interna del void, sea tipo S o tipo R, Ahí siempre donde es una misma termina el densidad. void. No me ubico ahí. ¿Hasta dónde llegan los voids para vos? Y estos son, bueno, en este caso son void entre 6 y 8 megaparsec. O sea, está mezclado ¿no? Más o menos hasta acá es el void, y de acá para afuera Okay. ya es la zona externa. Ok. Nosotros los vemos normalizados, digamos. Normalizamos al radio del void, entonces estamos mezclando void grande con chico. O sea, Hasta el todo radio del esto void es la le misma pasa densidad. afuera. No es esperado que sea lo mismo, porque el índice de concentración en R90, R90 sobre R50 es prácticamente lo mismo que hacer G menos R. Porque lo hacen como, ¿no esperaban que sea más o menos lo mismo? No, yo no. Porque Capaz que sí. y es parecido, es la misma. Pero es una medida, son flujos. Uno es un cociente, el índice de concentración es un cociente de los flujos. Y el otro el color, que también lo medís con los flujos. Para que te escuchen fuera. Parece que tengo que hablar por el micrófono. Una cosa. Correlacionan, pero no son uno a uno. Entonces, me parece que explorar ambas cosas siempre suma, aunque la conclusión no sea, o sea, llegues a cosas similares. Está bien que llegues a eso, pero me parece que no, que está bien chequear ambas cosas. No son exactamente iguales. Agus, ¿podés volver a uno de los primeros plots que mostraste? O más atrás. No, más adelante. Ahí. Antes. Ah, este. No, el que sigue. Ahí. Esas son galaxias en los voids independientemente si estén o no en grupos. Sí. Es todo junto acá. Y si volvés al plot anterior, tenés un bias en masa en los grupos, o sea, no consideraste algunas muestras de grupos en voids y Sí. con igual distribución de masa, digamos. Sí, lo vimos, bueno, acá está en función de la masa del grupo y acá está masa, a una masa del grupo, void y no void en función de la masa estelar. De todas maneras, los rangos de masa que tenés ahí son bastante grandes. Son ¿no? grandes, sí. Sí. Sí, los programamos también con rangos más chicos. O sea, estuvimos jugando bastante, la tendencia en general no cambiaba. Y dejate los rangos grandes para que den más chiquititos. Está bien.
¿Cómo consideraste que una galaxia o un grupo estaba dentro de un void? ¿Hasta Hasta un radio radio. 0.8 o hasta 1 No, hasta o un radio. 1.1? El radio. Y todo lo demás. Y si habían galaxias muy cerquita, por ejemplo, de los void tipo S y que estaban en esa sobredensidad, ¿no pensás que podía afectar el estudio? O sea, si estaba afuera, no la consideré yo, digamos. O sea, Como tenés si- dos muestras, los void Sí. que están adentro y los que están afuera. Y estás comparando siempre eso. Sí. O sea, no. Estoy comparando las de adentro del void con todo. Con todo lo que no es del void. No, y lo del void también. O sea, en el all, en el gris, está todo el catálogo. Ah, Yo sacara las del void, sí. las diferencias son un poquitito Ah, más grandes, pero es mínimo porque el número de galaxias en voids en la muestra es el 10%. bueno. ¿Yo? Volviendo al RIS. ¿Alguna vez alguien mostró cómo se distribuían la materia alrededor de estos RIS? Y la impresión que quedaba es que cuando era S es porque tenía un cúmulo del void, Sí. ¿no? Entonces la pregunta es si esa diferencia entre las propiedades dentro y de galaxias dentro y fuera en los S no está dada por esa dirección al cúmulo, no sé si me explico. Sí. Yo creo que sí, creo que es eso. Estamos en la pared, o sea, todo esto es lo que te lo tira hacia colores más rojos, debe ser que tenés un montón de cúmulos y sí, es eso. Agus, muchas gracias, estuvo re lindo el seminario. Te quería consultar una pregunta que, bueno, vos me vas a corregir en todo caso, pero estaba pensando que si vos tenés más formación estelar, eso correlaciona con un color más azul y eso correlaciona también con la concentración. Sí. Y vos dijiste que parece ser de que todo eso correlaciona con el tipo de void que vos tenés o la estructura que vos tenés afuera. Entonces, al fin y al cabo, como que se vuelve más uniparamétrico. La diferencia está de que si yo tengo un void tipo R o S, el mecanismo físico por el cual ocurren todas estas cosas no es tanto por el void, sino por el environment de afuera del void, algo así, puede ser. O sea, lo que quiero decir es, todas esas tres cosas, los resultados que vos encontrás son tres cosas que parecen venir de lo mismo, como Sí. ¿qué vino primero? Bueno, la formación estelar se prendió, se volvió azul, entonces se concentró menos, o se concentró más, digamos, y eso es, o parece ser, digamos, por el tipo de void que es. Entonces, quizás ese aprendido de formación estelar viene por algún proceso físico anterior, y ese proceso físico anterior determina unívocamente todo lo que va a pasar dentro del void. No sé si... ¿Cómo lo pensás vos? Esa es como la pregunta. Pero sí es cierto que el color, la tasa de formación estelar y probablemente la concentración, todo eso correlaciona, digamos, y todo viene al mismo lado. Lo que le otorga el void, seguramente, es que yo creo que debe venir por este lado, digamos. Cuando uno separa entre galaxias que están dentro de un void y afuera de un void, independientemente si es R o S, las galaxias que están adentro de un void van a tener una evolución más tranquila. O sea, van a tener menos merger, menos interacciones, bla, bla, bla. Van a acretar gas que está más frío también, seguramente. Entonces van a evolucionar de una manera más tranquila. Uno las puede pensar, si querés irte a un caso muy extremo, como que son galaxias más jóvenes. Entonces, al ser galaxias más jóvenes, van a tener todas estas propiedades. Ahora, la diferencia entre estar en la pared de un R y estar en la pared de un S es lo que decía Cintia, digamos. Si estás en la pared de un S, estás dentro de un clúster, digamos. Si estás en la pared de un R, estás en un ambiente subdenso, que no es el caso extremo de estar adentro del void. Y la diferencia más interesante es la de estar, ¿qué hace que estando adentro de un void R y estando adentro de un void S, evoluciones diferentes? Eso parecería ser lo que indica el análisis de estas simulaciones y lo que indican las propiedades medias de las galaxias, digamos. Eso, digamos, ¿por qué adentro de un void R o S vos evolucionás diferente?
no lo sé. Es como Parece estar la próxima pregunta. No, todo bien, todo bien. Che, y pregunta rápida antes que pase el micrófono. ¿Tenés idea si el R y S pueden mutar o se pueden transformar uno en el otro? O sea, alguno que en principio sea S y después pase R o algo así. ¿Existe? No sé. ¿Alguien no puede? Ah, sí, eso sí, pero yo. Está bien. Sí. No, no se puede. Buenas. De pura curiosidad nomás, si lo hablaron en alguna reunión de grupo o qué pensás vos personalmente sobre cuál es o cuál podría ser el mecanismo astrofísico puntual que revitaliza ponerle la tasa de formación estelar, como ram pressure o stripping o strangling o todos estos efectos de dudosa nomenclatura. Eh, O sea, entiendo que es una pregunta más astrofísica y esto es una charla más de gran escala, pero por si lo charlaron alguna vez. o sea, yo. O que la corta. O sea, yo no, claro. O sea, en un void vos podés pensar que en un void vas a tener gas frío, digamos, que no fue procesado por nada, digamos. Entonces una galaxia dentro de un void va a estar continuamente excretando gas más frío que una galaxia que esté en otro lado. Entonces eso te va aprendiendo la formación estelar. Digamos, la diferencia yo creo que es que se apaga cuando vos estás afuera de un void por algún mecanismo de interacciones con galaxias y demás. O sea, lo que estamos viendo acá son como las galaxias de fábrica. Claro. Sí. Bueno, yo me preguntaba si quizás la pared tiene algún efecto en la formación estelar de la galaxia. Y, o sea, cuando vos ya estás llegando a una pared, puede ser, ponele, en un void tipo ese te puede pasar que vos llegás al radio del void y tenés un clúster. Pero bueno, me parece que eso tiene más que ver con la densidad local en la que estás, digamos, que si estás al lado de un clúster, independientemente que tengas un void para allá y acá tengas un clúster, me parece que ya la interacción con eso te corta todo. ¿Preguntas? ¿Sí? Una cosa que suele pasar con este tipo de estudios en que se busca dependencia de la estructura en gran escala, dando la formación estelar, es que uno está buscando un efecto físico y no tanto una magnitud. Pues yo me quedé colgado un poco con la pregunta de Mario, que es clásica de Mario. Charlando ayer con Agustín decíamos eso, y una de las cosas que uno dice, bueno, es como si le estuviéramos buscando el pelo al huevo, ¿no? Vos decís, le estás buscando un pelo a un huevo, es una cosa minúscula. Pero hay algo muy significativo. Si un día te encontrás con un huevo que le crece un pelo, es un mamífero, no es un ave. O sea, lo que quiero decir con todo esto es que el efecto que Agustín cuidó de una manera muy, trató de hacerlo de una manera muy precavida, es de aislar todo el efecto de primer orden, densidad local, masa de halo, masa de grupo. Y lo que estamos viendo es que hay todavía una pequeña dependencia adentro de un radio void. Por supuesto, están todas las otras dependencias afuera, que son explicables. Vos te salís de un radio void y es todo explicable. Pero me parece que acá capaz que sería una evidencia, una smoking gun de algún proceso que está pasando dentro de los voids. Y ese es el punto fuerte que nosotros siempre queremos hacer hincapié, que me parece que también es lo que motiva a la gente como Ricardel y toda la gente que está buscando esto, a ver si hay algún ingrediente extra en la estructura en gran escala que afecta de alguna forma. Eso, comentario nomás.